Muchas gracias por estar una vez más en la sintonía de nuestro programa. Les habla Ezequiel Trumper. Tenemos mucha información para compartir con todos ustedes en este programa que pueden escuchar a través de nuestro canal de YouTube, el momento del día y la noche que ustedes prefieran, y también en Radio Punto Latino Sydney, Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, Radio Austral de Auckland, en Nueva Zelanda y muchas otras radios adheridas a esta cadena informativa que llega a todas partes del mundo. Ustedes saben que cuando uno lanza una piedra, uno nunca sabe dónde la piedra va a terminar y los efectos que esto va a causar. En este caso, yo creo que lo que ha ocurrido era bastante predecible. Lo que está ocurriendo a lo largo y a lo ancho de Australia fundamentalmente es una reacción antipendular al mensaje del gobierno laborista y de las élites que piensan que los australianos son una manga de racistas a menos que voten a favor del referéndum. ¿Y cómo es que esto se está materializando en esta reacción sobre el referéndum que tendrá lugar el próximo sábado, 14 de octubre? Falta menos de un mes. Se está manifestando y viendo en las reacciones contra algo que a mí me molestó toda la vida, toda la larga vida que tuve en Australia y que todavía sigo teniendo. El famoso Welcome to Country. Yo que iba a cualquier ceremonia, una ceremonia de los chicos en el colegio, una ceremonia en cualquier lugar, y antes de empezar decía, empieza la ceremonia, we thank the Gadigal tribe, whatever, bla, 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 bla. Y decía, ¿por qué estamos hablando? ¿Qué welcome to? ¿Qué es esto? Decía yo. Pero olvídese lo que yo pienso, lo que usted piensa. Lo que está ocurriendo es que la corrección política hizo que empezaran a hacer el Welcome to Country en los partidos de Rugby League, partidos de Australian Football Rules y demás. Y la gente empezó a abuchear. Y ahora una de las personalidades más conocidas del Australian Football Rules, que es un deporte más popular de Australia, junto con el cricket y el Rugby League, un tal Sam Newman, le ha pedido a la gente que empiece a abuchear libremente durante las ceremonias. Especialmente ahora que se viene la gran final que va a tener lugar en el MCG en Melbourne dentro de poco tiempo, o días. Y Newman dice que la ceremonia está siendo utilizada por propósitos políticos y que esto es simplemente una máscara, una cortina, para que después empiecen a pedir reparaciones financieras, de lo cual yo no tengo la menor duda. Y ha criticado a la asociación que maneja la Australian Football Rules, o AFL, por promover lo que él percibe como virtuous patronizing nonsense, y ha acusado al deporte de dividir el país. Pero no solamente son ellos. No, esto no solamente es una personalidad del mundo del deporte, no. La Iglesia Presbiteriana de Australia, reitero, la Iglesia Presbiteriana de Australia le ha recomendado, o informado, mejor dicho, a 700 congregaciones que el Welcome to Country no tiene por qué ni lugar de ser en cualquiera de las ceremonias religiosas que se dan todos los domingos en todas las iglesias. Esta iglesia es la quinta más grande de Australia y hay más de 400.000 australianos identificados como presbiterianos o reformistas según el último censo. Significa que hay mucho más que eso, ¿verdad? Mucha gente no lo pone en el censo, pero son igual. Y el tema es que ellos piensan que esta ceremonia tiene un matiz político que es inconsistente con las creencias cristianas. Así dice uno de los escritores que ha propuesto esto. Y hemos visto que Welcome to Country se está utilizando como una especie de arma política. En inglés se llama, they have weaponized Welcome to Country en algo que nunca fue, y que nunca debió haber existido en primer lugar, porque los australianos que nacieron fundamentalmente en Australia, olvídese usted y yo que seguramente no nacimos en Australia,
ellos sienten que ese es su país y que no tienen por qué rendirle pleitesía a cualquiera que haya venido antes. Además, esto no ocurre en ninguna otra parte del mundo. Así que también eso ocurrió en una sinagoga donde una persona quiso hacer el Welcome to Country y la abuchearon también. Una sinagoga, creo que fue eso en Melbourne. O sea que lo que está ocurriendo es, antes de que tenga lugar el referéndum, antes de que la gente vote seguramente por el no, y acuérdense que no solamente votará por el no, sino que 4 de los 6 estados tienen que votar por el sí, cosa que me parece muy improbable. Si fuera voto popular en mano a mano, sí o no, sería pareja la cosa quizás, pero siendo así, eso lo marca la Constitución, no es una cosa del gobierno, ¿no? Claro, la Constitución marca que para que sea enmendada tiene que existir ese mecanismo de protección, ¿no? No como ocurrió en Gran Bretaña, donde no tienen Constitución y tomaron la decisión del Brexit por mayoría simple en un solo día, lo que parece un disparate y le ha costado a Gran Bretaña fortunas, y por siempre. Así que, antes de que tenga el referéndum, yo creo que ya estamos conociendo de alguna manera la respuesta popular. Dice, Vox Populi, Vox Dei. Yo no estoy tan seguro de eso, pero en este caso estamos viendo que el Welcome to Country se ha convertido en un arma de doble filo. Y que cuando a la gente le quieren vender algo a la fuerza, de lo cual no está convencida, siempre ocurre una reacción contraria. Es cuando uno tiene una piedra, empieza a rebotar y nunca sabe dónde va a caer. Ahora ya sabemos. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. El gobierno de Australia ha anunciado que va a tener lugar una investigación profunda acerca de lo que fue la respuesta de Australia frente al COVID. Eso fue anunciado hace horas nomás, y esta investigación o inquiry va a tener lugar por un año. No va a ser una Royal Commission, pero va a tener poderes muy anchos para poder llamar testigos y examinar la respuesta de los gobiernos federales y estaduales a la pandemia que empezó a principios del año 2020. Tanto el ministro de Salud de Australia como el primer ministro dijeron que van a promulgar los términos de referencia de esta investigación y que va a ser llevada o presidida por expertos médicos y economistas. También el primer ministro dijo que esta investigación iba a examinar la respuesta de ambos gobiernos, no solamente el gobierno federal. Albanese nunca había prometido una comisión real y siempre había dicho que iba a haber algún tipo de investigación al respecto. Esto es, yo creo que hartamente necesario, porque Australia ganó notoriedad internacional por los peores motivos durante la pandemia, donde todo el mundo sabe que Australia se convirtió en una prisión y había publicaciones a lo largo y a lo ancho del mundo que no podían creer lo que los australianos habían hecho a sí mismos y lo que la población australiana había aceptado como aceptable y que era aberrante, en mi opinión por lo menos, ¿no? Australia, durante el primer tiempo de la pandemia, cerró todas sus fronteras internacionales, no dejó entrar a nadie prácticamente y no le dejaba salir a nadie prácticamente. Yo me tuve que escapar, lo digo en broma, pero entre comillas, pero no tan en broma, por razones humanitarias, y lo hice porque no iba a permitir que un gobierno me cercenara la libertad como se la cercenaron a muchos de ustedes. Mucha gente tenía que viajar y no podía viajar porque no conseguía los certificados médicos. Tú tenías que pedir permiso, un salvoconducto para salir del país, cosa que parece insólito, pero es que ocurrió y la gente lo aceptaba. Y acuérdense que durante los primeros años de la pandemia hubo clausuras no solamente de las fronteras internacionales, sino también de las fronteras estaduales. Quienes vivíamos en Sydney no podíamos ir a ningún otro estado durante mucho tiempo. Ciudades como Melbourne, por ejemplo, tuvieron 6 lockdowns. Y desde marzo del 2020 a octubre del 2021, la ciudad estuvo de Melbourne en lockdown durante 262 días. Disparate. Según, ahora ya conocemos del otro lado de la historia, Australia reportó más de 11 millones de casos confirmados de COVID y alrededor de casi 23.000 muertes entre enero del 2020 y septiembre de este año. La gran mayoría de los casos fueron contraídos durante la famosa ola de Omicron, que empezó en diciembre de 2021, o sea que después que salieron, que se relajaron las privaciones a la libertad y las violaciones a los derechos humanos, ¿no?, que ocurrieron en ese momento.
Según información del Instituto de Actuarios, ustedes saben, los actuarios son aquellos profesionales que pronostican con probabilidad estadística y aconsejan a las compañías de seguros cuáles son las posibilidades de riesgo. Y en este caso publicaron que el año pasado hubo 10.300 muertes extra, o sea, más muertes de lo habitual, directamente relacionadas con el COVID, y otras 6.000 que tenían que ver con enfermedades cerebrovasculares, diabetes y enfermedades cardiovasculares, que también estaban vinculadas a los efectos de la pandemia. Además, hay otro tipo de muertes que no están registradas por gente que no se hacía los análisis, no se hacía los estudios. Nosotros durante toda la pandemia le decíamos a la gente, por favor, vaya al médico, hágase los estudios, no deje de hacer lo que tiene que hacer. Bueno, mucha gente no nos hizo caso y terminamos en las cifras que le acabo de dar. En mayo de este año recién la Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID no era más una emergencia global. Y a nosotros nos parece bien que esto tenga lugar, para que nunca más pueda ocurrir las barbaridades que ocurrieron. El ex primer ministro Scott Morrison dijo que él va a cooperar con la investigación en tanto y en cuanto se fije no solamente las acciones de su gobierno federal, sino también las acciones de los gobiernos estaduales. El problema de Morrison es que él dejó a los estados hacer lo que quisieran. Él prácticamente abdicó su responsabilidad como primer ministro, dijo que los estados hagan lo que quieran para no tomar responsabilidad por las barbaridades que los estados hacían. Ustedes se acuerdan que Western Australia, por ejemplo, era una prisión, no se podía entrar ni salir. Ocurrieron las barbaridades más innombrables. Así que nos parece muy bien que esto ocurra y vamos a ver qué es lo que determina. Acuérdense además que va a haber una investigación no solamente en la respuesta de sanidad, sino también en temas económicos. El famoso JobKeeper costó $90.000 millones para apoyar a la economía que el gobierno decidió clausurar durante el COVID. Innecesariamente, dicen muchos. Yo no lo sé, no es un tema para mí. Yo no puedo decir si es bueno o malo. Para mí era malo, pero que uno tenga su propia conclusión. Y además, en algún momento ustedes recordarán que le dijeron a la gente que podían sacar plata de su superannuation en forma limitada. Ustedes se acuerdan, mucha gente lo hizo y ahora se quedaron prácticamente con mucha menos plata para el retiro. Así que esto es bienvenido, me parece demasiado tarde, y vamos a ver cómo la manejan y cuál es el resultado. Porque lo que pasó fue una aberración total y absoluta. Y le dio a Australia una reputación que no merecía y que ha cambiado la imagen que el país tiene en el mundo. Y si ustedes no me creen es porque están ahí adentro y no se dan cuenta. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Por estos días estoy en la ciudad de Buenos Aires, en una primavera bastante fría por ahora, pero lo que estoy viendo, de paso por aquí, es algo que pocas veces había visto de la dictadura militar para acá. Cuando la dictadura militar estaba en el poder en la Argentina, yo era un hombre muy joven. En el año 1976 yo tenía 16 años, cuando ocurrió el golpe, pero duró 8 años, así que se fue cuando yo tenía 24, por ahí. Los medios de difusión estaban absolutamente copados por los militares y había un discurso prácticamente, no único, pero prácticamente único, donde decían prácticamente que había una campaña anti-argentina, etcétera, etcétera. Y los medios estaban completamente manipulados, los medios, las revistas, los diarios. Ahora Argentina no tiene ninguna dictadura militar, es una democracia, pero lo que estoy viendo es casi una unanimidad en los medios como no veía desde ese entonces. Todos atacando casi con el 90 y pico de %, todas las cadenas de televisión, todos los diarios, atacando al candidato Javier Milei con las infamias más extraordinarias que uno puede imaginar o no puede imaginar. Es permanente el ataque. El otro día Milei lo invitaron a un programa de televisión y preguntó quién iba a ir. Cuando le dijeron quién iba a ir, le dijo, bueno, yo con esa gente no voy a ir. Todos los candidatos presidenciales eligen con quiénes se van a reunir. Entonces uno de los canales de cable más importantes lo llamó un emperador. Otros lo llaman Adolfito por Hitler. Infamias de todos los colores políticos. El poder en Argentina está aterrado por su supuesta presidencia. Milei es una persona que viene de una clase media baja.
no viene de cuna de oro ni nada parecido. Era economista del grupo Eurnequian, que lo tenía muy bien considerado. Era un empleado prestigioso allí, pero venía de abajo. Y no tranza con el establishment, ni forma parte de él. Cuando votó una ley hace horas nomás en contra o a favor de que se disminuya el impuesto a las ganancias, lo acusaron de estar con el oficialismo, que es un disparate. Dijo, yo siempre voy a votar en contra de los impuestos. Y la campaña es tremenda. Ayer caminaba por mi vieja facultad de Derecho y no encontré un solo cartel a favor de él. Estaban todos los carteles de la izquierda, Frente Obrero, La Cámpora. Hablé con unas personas, pregunté, ¿por qué no hay nadie que esté a favor de mi ley? Me trataron como un paria, yo a pesar que yo los trataba con todo respeto. Le dije que venía de Australia, etcétera, pero y me había graduado allí, pero un desprecio total y absoluto. Pero las encuestas sigue primero, yo creo que va a ganar y seguramente puede llegar a ganar en primera vuelta. La entrevista que les mostré en el último programa, que les voy a mostrar un poquito más, ya ha sido vista por más de 418 millones de personas. Los argentinos, en una demostración o de infamia o de ignorancia, usted decida, los medios dicen que ¿quién es Tucker Carlson? ¿Quién es? ¿A quién le ganó? Nadie lo conoce. Tucker Carlson es el periodista más conocido de los Estados Unidos, uno de los 5 más conocidos, y tenía hasta hace muy pocos meses su canal de cable por los últimos 10 años, en la cadena de televisión Fox News, que es la que más audiencia tiene en Estados Unidos, y es una persona criticada y respetada, pero de prestigio, y es de las más conocidas, y acá dicen que no es que es un don nadie. Porque como los argentinos, la gran mayoría, no entienden una jota de inglés, entonces no saben de qué están hablando. Y les mienten. También dicen, no, los 418 millones de personas que lo vieron, mentira, gente que va y lo ve de vuelta. Yo le voy a explicar algo para que usted sepa, otra infamia, eso no es así. Tanto YouTube como Twitter, para nombrar dos, le pagan a quienes ponen contenido en las redes un porcentaje por la publicidad que se publica en las redes sociales cuando la gente ve el contenido. Eso significa que si usted va y ve un programa de YouTube 3 veces, o 4, o 5, o 15, va a contarse como una. Y ellos saben que es la misma persona, de la misma IP address, de la misma cuenta. Porque si no, estarían regalando la plata. Y si no, cualquier vivo pone un canal de YouTube y se hace ver, él mismo entra a su propio programa 500.000 veces y se llena de plata. No es así. Pero otra vez los periodistas aquí en Argentina, deshonestos, ensobrados, de la más baja calaña, le dicen a la gente que no son 418 millones, hay gente que lo ve varias veces. No es cierto. Enfrente Milei tiene muy poco desde el punto de vista intelectual. Primero le voy a mostrar, o le voy a hacer escuchar algunas cosas que Milei dijo en ese reportaje, y después le voy a mostrar qué fue lo que dicen los que están enfrente, la candidata Patricia Bullrich. Primero vamos con Milei. Sí, es parte de la agenda socialista. De hecho, el posmarxismo lo que viene a tratar de hacer es que, dado el fracaso en lo económico, que se hizo evidente con la caída del muro, aunque en realidad el socialismo fracasó en el año 61 cuando tuvieron que construir el muro, en rigor, ellos frente a esa derrota trasladaron la lucha de clases a otros aspectos de la vida. Entonces, por ejemplo, la lucha entre negros y blancos, o sea, Black Lives Matter, todo, digamos, el lobby LGBT, todo lo que tiene que ver con el feminismo radical, porque hay que recordar que el feminismo como causa original es una causa liberal. El primero que impulsó esto fue Jeremy Bentham, a mediados del siglo XVIII. Como parte de esa agenda, también está la agenda del hombre contra la naturaleza, donde el hombre es el que daña a la naturaleza,
cuando en realidad el mundo ha tenido otros picos de altas temperaturas como tiene ahora. Es un comportamiento cíclico independientemente de la existencia del hombre, y que si los precios fueran libres, esos problemas se arreglarían sin ningún tipo de problema. No necesitamos al Estado regulando, porque cada vez que el Estado regula las cosas empeoran más. Y además, esa agenda, tiene una parte mucho más oscura, que es una agenda asesina, que es la agenda del aborto. Porque como consecuencia de que los humanos le hacen mal al planeta, entonces promueven el asesinato de personas en el vientre de la madre, que es el aborto. Por lo tanto, es una política que siempre falló en el mundo, pero no solo porque es tremenda porque falla siempre, sino porque además es una política sangrienta que determinados seres humanos se creen estar en situaciones de decidir quién vive y quién no. Es decir, es como una máxima expresión de la fatal arrogancia, donde cómo un ser humano va a determinar quién vive y quién no. Es decir, eso es lo que quiero que quede claro. Los socialistas tienen las manos manchadas de sangre. Hasta ahí las palabras de Milei. Yo no estoy de acuerdo en nada de lo que acaba de decir. Me parece que su posición frente al aborto es ridícula. Pero, ¿sabe qué? Tiene cero chance de ser implementada en la Argentina en cualquier lado, porque Argentina ya promulgó la ley del aborto y eso no lo van a cambiar porque no va a tener mayoría en el Congreso. Pero en ese sentido, me parece lo que dice es un disparate. Aquí no estamos haciendo propaganda a favor de nadie. Aquí le estamos dando a todos ustedes lo que nos parece que es la versión completa de la situación. Pero claro, por otro lado, está la candidata del partido Juntos por el Cambio, contra quien él compite directamente por los votos antikirchneristas. Y le soy sincero, tuve oportunidad de escuchar lo que dice la candidata, que se llama Patricia Bullrich, y es difícil poder entender que esta persona haya llegado a ser candidata. Escúchenla. Ahí va. Si podemos. Tenemos un problema técnico, pero ahora va a salir. Estamos bajando el audio de eso. A ver, aquí va. Ser una ignorante. ¡Mire! O sea que el cepo se elimina en el día 1, verdadero. Pero claro, por supuesto. Okay. ¿No tenés miedo que genere una hiper? Es que no va a generar una hiper, porque la gente, digamos, si eso lo combinamos con el bimonetarismo, es decir, que la gente pueda también utilizar y tener una ingeniería jurídica muy fuerte, que pueda utilizar también el dólar, la gente va a poder utilizar el dólar y no va a tener miedo de irse no se va a ir al dólar, porque va a tener realmente la posibilidad de utilizar el dólar como moneda corriente. El que la entendió, el que no la entendió. Es decir, animarse a hacer cosas que hay que hacer. Que lo dijiste así como... Te lo dije recién, un torniquete. Tienen que ya bajar el gasto, digamos. No, que vos vas a hacer si ganás. Claro. Te vas a animar a hacer cosas. ¿Qué recortás? ¿Qué agarrás? ¿Por dónde empezás el hachazo? ¿Qué tachás? Tenés que bajar subsidios y subsidiar a las personas que tienen, digamos, que no pueden pagar una tarifa muy alta. Tenés que bajar subsidios, tenés que bajar el Estado de una manera, digamos, igual en todos lados. Tenés que hablar con las provincias, porque las provincias no pueden ser gasta y no produce nada. Tenés que hablar con las municipalidades para la baja de impuestos, como hicieron muchos de los... Achicás subsidios, sube tarifas, se te aumenta la inflación. Estás en una trampa terrible. ¿Por qué decís eso? Es que vos vas a tener, porque vos tenés dos elementos que hoy te impiden. La Argentina... No se entiende lo que vos hablas. La Argentina, digamos, había crecido el año pasado y ahora está de nuevo en deflación. ¿Podemos poner lo que acaba de decir? Pero está de nuevo en deflación. Sí. ¿Por qué estamos de nuevo en deflación? Primero porque tenés un cepo... Sí, en recesión. Sí, ¿y por qué tenés y en recesión económica? ¿Por qué tenés porque tenés... Sacá esta ridícula. Primero que vamos a hacer
es entrar con una cámara de televisión al Banco Central. No, claro, porque a corazón abierto queremos decirle a la gente cómo está el país. ¿Es en serio? Pero es que es verdad. ¿Vas a entrar con una cámara al Banco Central? Para mostrar a la gente Es muy bueno. qué pasa, ¿Qué estás hablando, boludez? ¿Qué estás hablando? qué Banco ¿Y qué Central vas a mostrar tenés? la guita que hay? ¿Vas a mostrar no están las reservas ahí. No hay más. Hay reservas negativas. ¿Qué va a estar un cofre vacío? Esto es lo que es importante. Se dan cuenta, es de una pobreza hasta retórica llamativa, ¿no? Y aquí estamos en un país completamente empobrecido, con precios en dólares australianos o americanos ridículamente baratos, pero la gente aquí no gana en esa moneda, gana en pesos y yo no sé cómo hacen para poder sobrevivir. Por donde quiera que camino veo gente entrando a los tachos de basura, sacando cosas, aún en zonas más o menos agradables de la ciudad, como Palermo y demás. Así que esperemos que los argentinos voten con cabeza. El mes que viene, las elecciones son el 22 de octubre, una semana después del referéndum por el sí o no en Australia. Así que vamos a tener un mes de octubre movidito en ese sentido. Pero realmente lo que está pasando acá es una manipulación mediática como pocas veces yo he visto en mi vida. Es lo que quería contar fundamentalmente, más allá de lo que uno y otro diga. Y ocurre exclusivamente por motivos económicos. Nada más que eso. Tienen miedo de que Milei le saque los privilegios, como seguramente se los sacaría si tiene la fuerza política para poder gobernar, que es otro tema. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Empezó la Champions League con algunos partidos interesantes. Increíblemente el Milan no le pudo ganar a Newcastle en un partido rarísimo donde tuvo creo que 700 oportunidades de gol. Estoy exagerando, pero no por mucho. El partido terminó 0-0 inexplicablemente. El Manchester City no tuvo ningún problema en ganarle a la Estrella Roja, que a pesar de haber empezado perdiendo, una actuación formidable de Julián Álvarez. Todo predecible. Disfruten esta Champions League porque a partir de la temporada próxima va a haber un formato diferente con un montón de partidos, todos divididos en 2 zonas, todos contra todos, un bodrio increíble. Ya existe de por sí una disparidad terrible entre los equipos top, unos 6 o 7 u 8, no más, de Europa y el resto, y eso va a hacer que los partidos sean aún más, pero más desparejos, porque a lo mejor en un mano a mano un débil le puede dar la sorpresa a un grande, pero cuando son 10 equipos o 12 equipos o 15 equipos por zona, ustedes saben que a la larga terminan ganando los más poderosos, y cuando al fútbol uno le saca la incertidumbre y queda la certeza de que van a ser 4 o 5 los que llegan al final, se hace un poco monótono, ¿verdad? El Atlético de Madrid empezó mal, iba ganando 1-0 en Roma y le empataron en el último minuto con un gol del arquero contrario y de cabeza, un gol bárbaro. El Cholo Simeone se quería matar. Pero hasta el Atlético de Madrid, que tiene un presupuesto interesante, ya prácticamente no puede competir con los grandes equipos ingleses, ¿no? Una actuación excelente por parte del Tottenham, que no está jugando la Champions este año porque sigue en la Premier League, está segundo a 2 puntos del City. Como ustedes saben, el Tottenham está siendo conducido por el australiano Ange Postecoglou y ha sido declarado el técnico del mes de agosto por los críticos y el periodismo allí en Inglaterra, y ha tenido un comienzo muy auspicioso realmente. Pero más allá del fútbol existe algo que no es un deporte y que nada que tiene que ver con el fútbol, pero es la guerra en Ucrania y Rusia, continúa exactamente igual. Hay una parte importante de Ucrania, del sur, que está en manos rusas, y a pesar de todo lo que ustedes pueden leer en los diarios y distintos medios que está la contraofensiva ucraniana, la realidad que han conseguido casi nada de territorio, de recuperar prácticamente nada, y lo poco que han conseguido es tierra arrasada. La guerra continúa exactamente igual que antes. El presidente Biden dio un discurso en Naciones Unidas diciendo que hay que apoyar más a Ucrania, darle más armamento, etcétera, etcétera. Yo no entiendo cuál es la estrategia. El presidente de Ucrania voló a Nueva York para asistir a la Asamblea General, también dio un discurso, se enfrentó al embajador ruso allí, el ministro de Asuntos Exteriores ruso no acudió a la reunión, cuando el otro, Zelensky, hablaba. Pero la cuestión es que Zelensky acusa a Rusia de una agresión criminal y no provocada, que violó la Carta de las Naciones Unidas,
afirmó que Moscú debería ser despojado de su derecho de veto en el poderoso organismo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿verdad? Pero la realidad es que en la vida hay cosas que uno no puede ganar, y los ucranianos y Occidente tienen que ponerse a pensar realmente si esta guerra peleada en estas condiciones puede conseguir otra cosa que no sea la muerte de más ucranianos y simplemente un empate técnico entre las partes de Ucrania que Rusia conquistó, muchas de las cuales el ruso es el idioma primordial, y el status quo. Yo no sé en este momento cuál es la estrategia, hasta dónde quieren llegar. Lo que sí sé que las compañías de armamento, las grandes empresas están ganando fortunas con esto, que cada vez más ucranianos y rusos siguen muriendo, que la guerra lleva 1 año y medio, empezó el 24 de febrero del 2022, y no hay ninguna chance de que esto termine. Es más, Biden criticó a aquellos que quieren que haga un acuerdo de paz, porque eso de alguna manera consolidaría, legitimizaría la agresión rusa. El tema es muy complejo y no es blanco y negro, pero la cuestión es que a uno que no quiere, le gustaría que no muera más gente, que la plata no se gaste en armamento. Bueno, si esa es la agenda que uno tiene, uno está perdiendo realmente la manera más categórica posible, ¿verdad? Así que más que eso no les puedo decir. Usted seguramente ya ni siquiera le presta atención a este conflicto brutal armado que está en juego, y Putin no da brazo a torcer, ni lo va a dar, y Zelensky aparentemente tampoco. El problema es que es muy fácil hacerse el macho con la vida del otro, ¿verdad? Eso es todo lo que tenemos para hoy con ustedes. Nos veremos en unos pocos días más. Hasta luego.